Espero que Dios les bendiga abundantemente esta noche. Quiero antes de comenzar con la palabra del Señor, tener una breve oración para encomendar este tema al Señor. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, agradecemos esta oportunidad que nos das de hablar de tu palabra, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a entender tu propósito para nuestras vidas y que nos ayudes, Señor, a poder hacer todo para honra y gloria de tu nombre. Bendice a cada hermano y permite que lo que hablemos aquí sea lo que exactamente tú quieres que se diga. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, en esta noche el tema y lo queremos enfocar en el capítulo 17 del libro de Éxodo. Para nosotros es un libro muy conocido porque nosotros examinamos siempre la historia de Israel. Es una historia que nosotros los adventistas la tenemos bien conocida. Pero como en la palabra de Dios todos los días se aprende algo nuevo, vamos a trabajar este capítulo desde los versículos 8 hasta el final, hasta el versículo 16. Es el tema de la guerra contra Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. Pelearon contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Mis hermanos, esta es una historia que la hemos leído muchas veces. En este momento para nosotros tiene un gran significado. Nuestro tema en esta noche lo hemos titulado Marcha, Pueblo, Marcha. Esta historia que acabamos de leer en la Biblia nos habla acerca de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto hacia la Canaán terrenal. Los israelitas salieron de Egipto con una mano poderosa y fuerte de parte de Jehová. Los egipcios tuvieron que sufrir 10 plagas antes de que los israelitas salieran, antes de ellos dejar ir al pueblo que estuvo esclavo allí durante 430 años. Ellos sufrieron esas 10 plagas. La última fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Nosotros conocemos esa historia, pero sabemos que detrás de todo esto, lo que Dios quería era sacar a su pueblo y llevarlo a la tierra que le había prometido a Abraham. Era una promesa de Dios y Dios siempre honra sus promesas.
Entonces, esta fue la primera y gran señal que Dios proveyó, que fue estas plagas para los. Luego Dios en el camino los acompañó de día con una columna de nube para que los tapara del sol, para que lo cubriera del sol, y también para que pudieran caminar sin que los egipcios pudieran verlo. Además, lo siguió por la noche con una columna de fuego para que les iluminara el camino y les calentara, para que le diera el calor, porque era un ambiente frío por la noche. De esta manera, Dios quería asegurarse de que su pueblo siempre estuviera marchando, de que estuviera marchando de día, y también por su proceso hacia la Canaán celestial. Luego cruzan el Mar Rojo de una manera formidable. Dios abrió el mar para que ellos cruzaran. Asimismo, ellos pudieron ver cómo el ejército de Faraón quedó preso en las aguas. Sin embargo, ellos cruzaron. Inmediatamente después que ellos terminaron de cruzar, cuando los egipcios trataron de cruzar, quedaron presos en el agua. Pero también, después que ellos cruzaron el Mar Rojo, sacaron un momento para alabar a Dios, para cantar, agradecer a Dios, porque Dios los había librado con una mano poderosa. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros y que nosotros podemos percibirlo, que podemos estar tan claro como estaban ellos ahí, acabado de cruzar el Mar Rojo. Estaban muy contentos. Habían visto la mano de Dios actuar en ellos. Pero sin embargo, más adelante, tuvieron sed. Y si leemos el relato bíblico, nos damos cuenta de que ellos ya no estaban tan contentos. Vinieron muchas dudas cuando vino la sed. Pero Dios, independientemente de esto, les dio agua para que tomaran. Luego, Dios, al ver que ellos tenían hambre y se quejaron, les dio el maná. Y allí, en el capítulo número 17, dice en el versículo 6, que Dios les proveyó agua, porque nuevamente cuando llegaron a Refidim, le hizo falta agua. Entonces, en el versículo 6 del capítulo 17 del Éxodo dice: he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Eso fue a Moisés que se lo dijo. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dios le hizo al pueblo de Israel otro milagro más. Le dio agua de una roca, y el pueblo de Dios vio entonces que Dios era un Dios en primer lugar poderoso, porque los había sacado de Egipto con poder. Los había llevado por el camino cubiertos de día y de noche. Dios los amaba porque los sacó de la esclavitud. Los acompañaba con la nube y con la columna de fuego, y les proveyó comida y también les proveyó agua. Entonces, ellos dudaron de que Dios podía llevarlo a Canaán. Cuando el pueblo de Dios se queja, pierde de vista al verdadero enemigo. El enemigo está tratando de inducirnos por el camino equivocado. En esa ocasión, los israelitas perdieron de vista la Canaán terrenal, dudaron de que Dios los iba a llevar allá. Y se le olvidó muy rápido
lo que Dios había hecho por ellos desde que habían salido de Egipto. En el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, la página 305, nos habla acerca de este acontecimiento. Yo quiero compartir con ustedes lo que dicen los dos últimos párrafos. Dice que un nuevo peligro los amenazaba ahora a causa de su murmuración contra el Señor. Él permitió que fuesen atacados por sus enemigos. Los amalecitas, tribu feroz y guerrera que habitaba aquella región, salió contra ellos y atacó a los desfallecidos y cansados que habían quedado rezagados. Fíjense que este pueblo amalecita no solo atacó al pueblo de Israel, sino que atacó a los más débiles, a los que estaban cansados, a los que no habían podido avanzar mucho por sus características particulares. Probablemente allí habían niños en ese grupo, ancianos, personas que tenían tal vez alguna situación y por eso estaban detrás. Pero Dios tenía una salvación más para ellos. Moisés, sabiendo que la masa del pueblo no estaba preparada para la guerra, mandó a Josué que escogiera entre ellas, entre las diferentes tribus, un cuerpo de soldados y que al día siguiente lo capitaneara contra el enemigo, mientras él mismo estaría en una altura cercana con la vara de Dios en la mano. Al siguiente día, Josué y su compañía atacaron al enemigo, mientras Moisés, Aarón y Hur se situaron en una colina que dominaba el campo de batalla. Con los brazos extendidos al cielo y con la vara de Dios en su diestra, Moisés oró por el éxito de Israel. Y notemos, mientras proseguía la batalla, se notó que siempre que las manos de Moisés estaban levantadas, Israel triunfaba. Pero cuando las bajaba, el enemigo prevalecía. Cuando Moisés se fatigó, Aarón y Hur sostuvieron sus manos hasta ponerse el sol y el enemigo huyó. Aarón y Hur se mantuvieron al lado de Moisés levantando su mano. Y ellos se dieron cuenta que cuando Moisés alzaba la mano, cuando él la levantaba, la tenía en alto, el pueblo de Israel prevalecía. Pero si la bajaba, el pueblo iba perdiendo contra los amalecitas. Noten aquí que Josué fue muy obediente cuando Moisés lo envió a preparar el ejército. Y Josué preparó ese ejército para que venciera a los amalecitas. Pero por otro lado, Aarón y Hur se encargaron de sostener la mano de Moisés para que ésta quedara levantada siempre, para que esta mano de Moisés se mantuviera levantadas hacia el cielo, como una petición y como un contacto permanente con Dios. Miren, mis queridos hermanos, nosotros somos un pueblo que va hacia la Canaán celestial. Un pueblo que así como los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto, nosotros como pueblo hemos salido de la esclavitud del pecado. Le hemos dicho no al pecado en cualquiera de sus formas. Somos un pueblo que está orientado por la palabra de Dios y por el espíritu de profecía. Nuestros líderes, al igual que Moisés, necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestra ayuda, necesitan nuestras oraciones, necesitan que cuando la situación se pone difícil, en nosotros ellos puedan encontrar a alguien que alce nuestras manos, a alguien que levante la mano del líder, del pastor, de los ancianos de la iglesia, de los directores de departamento y aún el liderazgo local que acabo de mencionar, pero también hay un liderazgo más amplio, que es el liderazgo a nivel de la asociación, el liderazgo a nivel de las misiones.
Ese liderazgo debe ser sostenido por nuestra colaboración, por nuestra ayuda, por nuestras oraciones. Están también aquellos líderes que trabajan en nuestras instituciones, nuestros colegios, nuestras universidades, nuestros hospitales. Dios tiene a su cargo muchas personas que están trabajando para Él. Dios quiere bendecirlos y quiere bendecirnos a nosotros también a través de un trabajo coordinado. Así como el pueblo de Israel tuvo que soportar los embates de ese ataque de Amalek, nosotros también día a día soportamos los ataques del enemigo que tenemos, que todos sabemos quién es. Ese enemigo se mantiene atacándonos a través de un empleo, los trabajos en sábado, las universidades, nuestros muchachos en las universidades tienen que hacerle frente a las asignaturas que le ponen en sábado, a la selección en sábado. Nuestros niños en colegios que no son cristianos también tienen muchas acechanzas del enemigo. Y si mencionamos también los cambios culturales, los cambios políticos, la propagación de información que no es correcta y que no está alineada con los principios divinos. Nuestros hijos y nosotros mismos nos vemos atacados por todas esas informaciones y por exigencias sociales que provocan mucha presión en los más vulnerables. Así como Amalek atacó a aquellos que estaban más débiles, el enemigo ataca a aquellos que están más débiles en la fe para extraviarlo, llevarlo por caminos que son negativos. Y hoy nosotros tenemos un deber. Tenemos el deber de seguir luchando. Tenemos el deber de seguir orando. Tenemos el deber de seguir adelante nuestro camino hacia la Canaán celestial. Así como Moisés triunfó con su pueblo por poner la mano levantada hacia Dios con un esfuerzo humano y divino, así nosotros tenemos que luchar con un esfuerzo humano y divino. Mis queridos hermanos, muchas son las expectativas que se están creando con el coronavirus. Hay mucha gente profetizando, mucha gente dando información, mucha gente tratando de extraviarnos a nosotros de lo que debe ser nuestra concentración. Muchas personas están cayendo en ese tipo de fraude, pero nosotros debemos mantenernos firmes, buscando a Dios de noche y de día, porque nosotros, hermanos, tenemos que entender que Dios está con nosotros siempre. Debemos animarnos nosotros mismos y animarnos unos a otros bajo estos parámetros divinos que están expresados en su palabra. Dios aún es el mismo Dios fuerte que dirigió a Israel, que le dio la victoria frente a Amalek. Es el mismo Dios poderoso. Dios nos ama, sigue amándonos a nosotros, porque Dios no cambia. Dios nos acompaña, así como acompañó a Israel en la nube y en la columna de fuego también. Él nos acompaña a nosotros. E indiscutiblemente, mis queridos hermanos, Dios nos llevará a la patria celestial. Marchemos, pueblo, marchemos. Sigamos adelante camino porque Dios está con nosotros. Apoyemos a nuestros líderes, apoyémonos unos con otros, oremos los unos por nosotros, oremos por los que dirigen a nivel local y a nivel general para que Dios continúe con nosotros. El Señor nos ha prometido la Canaán celestial y entraremos en ella con su favor y ha sido de su mano, levantando manos santas hacia Él, entraremos en la Canaán celestial. Espero que Dios nos bendiga a todos, a nuestros familiares y amigos, a nuestros vecinos, y que nos ayude a entrar y ayudar a otros a que entren a la Canaán celestial. Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz noche.
Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por y te damos gracias por esa gran promesa que tú tienes para nosotros, la Canaán celestial. Ayúdanos, Señor, a marchar todos juntos hacia allá. Puesto los ojos en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Danos valor, sabiduría, paz, fe, amor, capacidad para nosotros seguir adelante. Que tu Santo Espíritu nos cubra y que tu poder nos acompañe siempre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.